infarto lo tuve porque tuve una tormenta tiroidea. Y eso generó un infarto. Y el infarto dejó una arritmia secundaria. Pero ahora, previo a que pasara todo lo de la pandemia, como en febrero, enero, finales de enero, tuve una alteración de presión arterial muy agresiva. Entonces, la verdad es que yo me sentía muy mal. Entonces, fui a que me revisara el cardiólogo y me dice, pues, ¿sabes qué? Es que necesitas que te operen ya, hoy, así de veras. Eso me dijo. La verdad es que yo me asusté muchísimo y me comentó que traía una falla trivalvular y una hipertensión pulmonar, pues tremenda. La verdad es que sí traía una hipertensión muy terrible. Traía edema perifacial y muchas cosas, la verdad. Total que a partir de ahí, pues yo empiezo con muchos problemas de nuevo. Checan mi tiroides y se había reactivado. Haz de cuenta que a mí me hicieron una tiroidectomía subtotal y quedó el lóbulo derecho. Y entonces, para darme el suplemento hormonal que necesitaba. Y aparte, pues, las ¿Pero células... no estás tratando con litio? No te escucho, perdón, como que se escucha un poco cascada la voz. Ah, perdón, Miss. ¿No le están tratando con litio después de la tiroidectomía? De la tiroidectomía, ¿por qué con litio? Pero es que usted no tenía hipertiroidismo, ¿verdad? Claro, claro que sí, pero ¿por qué con litio? ¿Es con litio o con yodo? Ya no me acuerdo. Es un supresor de hormonas tiroideas, tiamazol se llama. ¿Sí? Sí. Sí, Oh. bueno, es que a mí no me estaban tratando con tiamazol porque yo era eutiroidea. O sea, haz de cuenta cuando a mí me operan y quedo con mi lóbulo tiroideo funcionando, yo era eutiroidea, o sea, yo estaba normal, no tenía ningún problema. Esto se disparó en febrero, poquito antes de que pasara lo de la pandemia, se dispara esto y el punto fue que empecé a hiperfuncionar otra vez el lóbulo que había quedado, pero el punto pues no es eso y traigo falla de 3 válvulas cardíacas. Entonces me sugerían pues que me hiciera recambio valvular de mitral, que es la que está más afectada. Y pues hasta hace no mucho tiempo eso teníamos planeado, pero pues ahora que pasó lo de la pandemia, se han visto varias opciones y pues lo que más me está afectando ahorita es la arritmia, y eso es lo que está afectando pues más, ¿verdad? Toda esta situación. Entonces, pues se ha estado pensando en opciones diferentes, como es la de quemar el nodo sinoauricular para, para poder quitar el marcapasos normal, que es ahí donde está el afectado, y poner un marcapasos. Entonces, pues ahorita estamos en ese punto, fíjate. Ay, doctora. Pues yo creo que Pero todo bien, o sea, la verdad es que todo bien, solo que pues sí tengo que estar en constante chequeo y pues sí hay algunos días de pues más malestar, ¿verdad? Pero sí está bien todo, afortunadamente. Pues sí, sobre todo que está en una ciudad que Bien grande. aparentemente después de todo, no está tan mal la situación médica ya y que pues que puede haber muchas opciones. Sí, fíjate que la verdad es que eso es lo que menos me preocupa en este momento. Me preocupa. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Pues tener que someterte a procedimientos que nunca esperas, pues, que te puedan suceder a ti, ¿no? O sea, cuando tú hablas como médico dices, ay, bueno, pues qué padre, ¿no? Procedimientos bien bonitos y todo. Pero cuando ya tú eres el objeto de estudio, entonces ahí sí ya es preocupante. Definitivamente que sí. Pero por lo demás, pues digo, sé que uno está
en, en buenas manos o buscas estar en buenas manos siempre con el fin de, pues cuando ya eres paciente sí te da miedo, ¿eh? Ya no es tan fácil, ya no es tan fácil, pero bueno, les digo, después de todo, creo que hay más que ganar que perder, ¿verdad? Pues sí, sobre todo que debes de estar tranquila y pues confiar que todo va a salir muy bien. Claro que sí. Cuando tenga que darse eso, pues ya estaremos preparados para... Digo, yo realmente estoy esperando que pase, que baje un poquito todo el aspecto de la epidemiológico que traemos para arriba y para abajo, porque o sea, ahora sí que soy un paciente de alto riesgo en ese aspecto y no, pues no quieres exponerte, ¿verdad? A que te sucedan esas cosas. Y trata uno de proteger esa situación, pero pues va a pasar lo que va a pasar. Pues sí, esté tranquila, tenga mucha fe y pues esperemos que todo va a salir excelente. Claro que sí. ¿Cómo les fue a ustedes ahora hablando de ustedes? ¿Cómo les fue con su revisión de algo? ¿Revisaron algunas bacterias o no revisaron nada? Pues usted nos comentó que revisáramos salmonela. ¿Y solamente salmonela revisaron, Ah, Gerardo? Buenos días. Buenos días. Fue Salmonella y me dediqué a darle un repaso a Shigella, nada más para que quedara más claro, y a E. coli. Ok. ¿Qué piensas platícame qué leíste de Shigella y de E. coli? Pues de E. coli, O háblame de una en particular, la que mejor quieras, ok. como para Pues dar de E. un coli poquito me de... dediqué también a ver, bueno, las diferentes cepas, la enterotoxigénica, em, ¿cómo se llama la otra? Pues me dediqué a ver las diferentes cepas y las enfermedades que causaban la enteropatógena, la enterotoxigénica, también la que em, producía la toxina parecida a Shiga. Ujú. Y Pues si te fijaste, hay una diversidad muy interesante en cuanto a la bibliografía cuando tú revisas. Ellos dicen que, por ejemplo, enteropatógena es una bacteria que va a desarrollar dos síndromes muy particulares. Uno el síndrome urémico hemolítico, y luego de repente revisas bibliografía y te dicen, enterohemorrágica es la del síndrome urémico hemolítico, ¿verdad? No sé si viste ese detalle. Bueno, resulta que enterohemorrágica y enteropatógena van a ser altamente, pues, productoras de síndrome urémico hemolítico. En el caso la condición de diarrea, digamos, de diarrea tal cual la conocemos, producida por E. coli, enteroagregativa, hace una diarrea muy osmótica, con mucha agua, mucha agua. Altera canales de cloro, de calcio, de sodio. Hace totalmente una inversión de los electrolitos intra y extracelulares y pues indudablemente que va a producir una diarrea muy líquida. Contrariamente a lo que pudiéramos hablar de salmonela, coli hace diarreas acuosas, muy acuosas, ¿no? Y enterotoxigénica es la que va a tener la toxina tipo Shiga, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que nos quiera ayudar, que nos quiera comentar qué leyeron? pues yo me dediqué un poquito más a salmonela, Doc. Ah, Este, y pues básicamente dice pues que es un bacilo gram negativo facultativo y pues que tiene un polisacárido externo que, que pues que precisamente hace que se una al epitelio del intestino y de hecho en algunas ocasiones dependiendo de la gravedad
pues no sé si decirlo como bacteremia, pues puede incluso llegar a perforar el, digestivo. ajá, sí, o sea, en Ujú, el caso más severo. Y claro. y pues sobre todo porque la más, como que la más frecuente es la tipi. Y pues que esta bacteria tiene enfermedades clínicas muy, como que muy definidas, que ya vienen siendo la gastroenteritis, la septicemia, la fiebre entérica y pues sobre todo que hace una colonización asintomática. Ujú, muy Es, bien. Enia, ¿nos quieres ayudar? Ahorita lo vamos a revisar, ¿eh? No hay problema, ahorita lo vamos a revisar. Doctora, buenos días. Me ¿Qué conecté tal, un Enia? poquitito tarde y no sé si están hablando todavía de Shigella, Estamos hablando de salmonela. de salmonela. Ah, ok, muy bien. No te ¿Alguna preocupes, ¿no? Si característica? quieres igual y te damos tantito tiempo, Sí, está bien, gracias. ¿sí? Sergio, ¿nos ayudas? Sí, doctora. Bueno, pues igual, continuando con lo que estaba comentando mi compañera Luz, Ajá, bueno, leí que es más afín o coloniza más fácilmente el intestino, sí, las células M de las placas de Peyer. ajá, Y sí, como dice Luz, que son enfermedades como muy características, ajá, que es, por ejemplo, la fiebre tifoidea. sí, Ahí tuve una pequeña confusión. Si ajá, siempre la fiebre tifoidea va por salmonela, sí. ¿sí? Ah, fíjate algo muy interesante. Si te fijas, si se fijaron ustedes o quienes hayan leído, nosotros tenemos ahí una clasificación muy particular que dice que salmonela vamos a tener 3 serotipos sumamente interesantes. Ajá, así es, Valentina. Vamos a tener 3 serotipos muy interesantes. Un serotipo, ¿sí? O serobar, que le dicen también, que es Salmonella typhi, tal cual, ¿sí? Y vamos a tener otra clasificación que es para Salmonella entérica, ¿sí? Es decir, que no va a producir fiebre tifoidea. Ok. La Salmonella entérica, las dos más frecuentes va a ser enteriditis, ¿sí? Y tifimurinum. Estas dos van a producir gastroenteritis, exclusivamente gastroenteritis. ¿Cuál es la diferencia de gastroenteritis y fiebre tifoidea? Que fiebre tifoidea es invasiva y puede causar bacteremias, y salmonela entérica solamente va a aparato digestivo, exclusivamente. Se circunscribe ahí. Esto vendría siendo como dentro de la patogenia de estas bacterias. Sin embargo, Salmonella typhi va a haber dos, la tifi y la paratífico, que yo me imagino que por allí las vieron. Paratifi y tifi van a producir fiebre tifoidea. Y obviamente también gastroenteritis. Pero la diferencia es que tifi y paratifi sí van a hacer septicemias y bacteremias y se van a ir a otra parte del cuerpo y todo eso. No es localizada la afectación que hacen. Puede diseminar, ¿sí? Con mucha facilidad. Y también algo muy interesante es que no sé si ustedes al revisar se dieron cuenta que dice que Salmonella no capsula, no tiene cápsula, ¿verdad? Sin embargo, Tifi sí. Esto también lo que le confiere esa virulencia importante que tiene. El de hecho de hecho, que... algo curioso que leí, maestra, es que hace como un tipo de escondite, no sé si lo dije bien, Sí, como que se esconde en la vesícula biliar y después procede a volver a hacer una reinfección
en el sistema, pues. Claro, Salmonella typhi se reactiva. Es una enfermedad reactivable. Yo no sé si ustedes hayan escuchado de repente a alguien que tuvo salmonelosis. Si para el año siguiente se expone a alimentos medio raros, que no estén en muy, muy buen estado, vuelve a presentar sintomatología de salmonelosis. O sea, se tienen que negativizar los antígenos totalmente para saber que uno ha erradicado la enfermedad, porque si no, hay reactivaciones constantes y justamente es eso, porque hace una evasión hacia conductillos biliares y en vesícula biliar, porque además le gustan las sales biliares, ¿eh? Es muy particular. Y allí se mantiene estática hasta que reactiva de nuevo, claro. Así es. Yo leí que Así. puede quedar hasta como en 1 año, o sea, la permanencia de la bacteria en los túbulos Biliares. biliares, ajá. Sí, sí, de hecho, fíjate que, Enia, que se presenta cíclicamente, ¿eh? Por ejemplo, en el periodo de calores, ¿sí? Vuelve a reactivarse. Y hay pacientes que solamente con tomar agua en la calle, agua fresca, en la calle, empiezan a presentar toda la sintomatología y es justamente porque se hace una especie de escondite, sí, ciertamente una evasión a nivel de vesícula biliar y allí hay menor cantidad de linfáticos, menor cantidad de células de defensa y entonces allí permanece como estática, ¿verdad? En latencia básicamente y ya después reactiva, se empieza a hacer la multiplicación, reactiva y vuelve a salir a aparato digestivo. Así es. Maestra, Bueno, perdón. Sigue tu Enia. ok, es rápido el comentario, gracias. De que escuché que había ahorita como una contaminación en las aguas potables aquí en Guadalajara. Entonces, ahorita hay como brote de salmonela o no hay como en sí brote, nada más fue que el agua estaba como contaminada. Fíjate que tenemos problemas ahorita justamente con el saneamiento de agua potable. Aparentemente se están haciendo limpiezas en los conductos de agua potable. Ellos meten unos robots y con esos robots higienizan o no sé cómo se le llame a ese proceso en el que hacen una limpieza, digamos, de conductos o de tuberías para hacer el transporte de agua, entre comillas, potable a las casas o a toda la red de agua potable de la ciudad de Guadalajara, pero sabemos que no es agua potable, ¿eh? Cualquiera de nosotros no nos atrevemos a tomar agua de la llave, ¿verdad que no? Así se vea muy transparente, mejor. Ahí se ven, agarramos nuestro garrafón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sabemos que es agua entubada y que de verdad si sacamos, no es entubada, no potabilizada. Si nosotros de ahí sacamos y cultivamos, muchachos, vamos a tener cultivos interesantes, ¿no? Entonces, sí es un medio de contaminación, Enia, por supuesto que sí. No se ha visto que haya brotes de salmonelosis, sería el colmo, ¿sí? Sería el colmo realmente. Pero sí son productoras de gastroenteritis en el momento en que pretendes utilizarlas. Digo, si no estás acostumbrado como agua de consumo humano, ¿no? Así digamos de beber, vaya, ¿verdad? Sí. Pero no. Afortunadamente no se ha hablado de ningún brote de salmonela, no en este momento, ¿sí? Bueno, ¿quieren que empecemos? ¿Están listos? Nos vamos a salmonela, ¿les parece? Sí, Doc. Vamos a empezar. A ver si hay alguna duda. Pedro, ¿todo bien? ¿Y los demás por dónde andan, Que no los oigo. Sí, Doc, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar. Hola. Vamos a continuar. Es como el show de Porky, ¿no? Hay que continuar.
La función debe continuar. La función debe continuar, así es. A ver si alcanzan a ver. ¿Ya está? Sí, doctora. Bien. Ok, ahí vamos. Afirmativo. Bien. Entonces, yo les voy a hablar de Salmonella typhi, pero aquí voy a hacer las diferencias entre Salmonella typhi y Salmonella entérica, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros empezamos con que se detecta por primera vez en 1884 lo que es la fiebre tifoidea, y a partir de ahí, Salmonella se viene presentando periódicamente. Es una enterobacteria, muchachos, y como tal, las enterobacterias van a estar habitando en algunas de las ocasiones y muy frecuentemente tracto gastrointestinal del humano como portadores asintomáticos o bien como patógenos específicos. Es importante que ustedes sepan que el género Salmonella es el agente causal de diferentes infecciones intestinales. Y estoy hablando no necesariamente de fiebre tifoidea, sino de enteropatías. Dentro de las enteropatías, vuelvo a insistirles, Salmonella entérica, que va a ser enteriditis, ¿sí? Ese sería el serotipo, enteriditis. Y Salmonella, me perdí con el nombre, muchachos, discúlpenme. Salmonella entérica y ayúdeme a alguien en este momento, se me fue el nombre. ¿La cholera de Suiz? ¿Cuál? ¿La cholera de Suiz? Algo así se pronuncia. Coleracius. Pues bueno, fíjate que Coleracius se llama. Coleracius es una bacteria dentro de los serotipos de Salmonella que va a producir una enteropatía muy parecida al cólera, de ahí que recibe ese nombre. Sin embargo, Typhi murinum es la que yo les quería comentar, discúlpenme ustedes. Typhi murinum va a producir enteropatía, es básicamente gastroenteritis, conjuntamente con Salmonella entérica. De ahí que básicamente se le llame Salmonella entérica o enteropatías a las que producen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estas no son, insisto, no son invasivas. El problema se va a circunscribir a tubo digestivo, ¿sí? Que no es el caso de Salmonella typhi y de Paratyphi, que estas son las que van a producir fiebre tifoidea, tal cual, ¿sí? Entonces, aquí un poquito adelante, en la siguiente diapositiva, les comento justamente esto que les estoy diciendo. La salmonelosis humana va a tener dos síndromes, o sea, básicamente dos entidades patológicas. Uno que es la fiebre entérica, miren, que incluye la fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi y fiebre paratifoidea. Estas dos son las patológicas, digámoslo desde esa perspectiva. Y paratifoidea es similar a la tifoidea, pero con síntomas menos agresivos, ¿sí? Causada por Salmonella paratyphi, que pueden ser los serotipos A, B, C, los involucrados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fiebre entérica, entonces estamos hablando de una fiebre tifoidea. ¿Quiénes la producen? Salmonella typhi y Paratyphi. ¿Hasta ahí está claro? Muchachos. Sí, doctora. Sí, doc. Bien. Cuando nosotros hablamos de una gastroenteritis o una enteritis, como ustedes le quieran llamar,
es justamente la intoxicación que es ocasionada por alimentos contaminados, y esta es la que nosotros relativamente vemos con mayor frecuencia que la salmonelosis o fiebre tifoidea. Estos son causados por una gran cantidad de serotipos. Sin embargo, no es sistémica. Los más comunes son de salmonelosis no tifoídicas, como tifimurinum y enteriditis. ¿Hasta ahí están? ¿Vamos claros, muchachos? Sí, doctora. Ok. La distribución, pues, es una bacteria muy cosmopolita, ¿sí? Donde vamos a encontrarla en diferentes partes del mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque también las vamos a encontrar contaminando alimentos en países desarrollados. Es bien importante que ustedes sepan que, bueno, ya va a pertenecer a una familia que se llama familia Enterobacteriaceae, que han sido todas las que hemos visto hasta hace unos momentos, en los días previos. Pertenece al género Salmonella y, bueno, si nosotros nos vamos hacia Salmonella typhi, ¿sí? Pues va a ser el serotipo typhi. ¿Por qué es más preponderante que hablemos de Salmonella typhi cuando hablamos de fiebre tifoidea? Pues es porque es justamente la más frecuentemente encontrada en Salmonella typhi o en salmonelosis ya como fiebre tifoidea, vaya. Nosotros vamos a tener que el periodo de incubación aproximadamente de esta bacteria es de 7 a 28 días, pero como término medio de 10 a 14. Es una bacteria que tiene un periodo de incubación largo, sin embargo, la sintomatología va a ser de repente muy abrupta, muy rápido los síntomas, que ya ahorita los vamos a comentar. Hablando de la taxonomía, pues es un gram negativo que va a tener una forma basilar, que va a tener los extremos redondeados, utiliza glucosa, sin embargo no es fermentador. Salmonella typhi muy en particular, muchachos, es anaerobia facultativa, pero vive bien en condiciones aéreas, ¿sí? No capsulados, donde aquí tendría que decirles que Salmonella typhi, específicamente typhi, tiene un antígeno que se llama antígeno B, que ya lo deben haber visto por allí. El antígeno B es un antígeno capsular. Y la diferencia entre Salmonella typhi comparada con cualquiera otra de los serotipos de Salmonella es justamente que va a ser cápsula, ¿sí? Agrupan pares o cadenas cortas, ¿sí? Fue escrita en el siglo XX y se aloja en el intestino. Sin embargo, se consideran que no es una bacteria que cree resistencia asociada a esporulación. Insisto, es anaerobia facultativa, pero vive bien en concentraciones de oxígeno. Dentro de los factores de virulencia, y aquí retomando un poquito lo que les había comentado, va a tener este antígeno B, que funciona como un protector para la bacteria, digamos. Este antígeno va a ser justamente un antígeno capsular. El antígeno O, que es el antígeno somático, evita la acción de los anticuerpos y la fijación del complemento. Este antígeno O, que también se llama antígeno somático y que está asociado a los lipopolisacáridos, activan el complemento por la vía alterna, ¿sí? Que la vía alterna va a ser justamente por la presencia de factores inherentes a la bacteria en particular, y va a tener el antígeno H o antígeno flagelar. Se describe a Salmonella typhi muy particularmente con 12 flagelos, lo que hace
que sea altamente desplazable en las células epiteliales entéricas. Se dice, muchachos, que cuando se presenta, produce aproximadamente 26 millones de casos de salmonelosis al año, causando alrededor de 215,000 muertes. Y ya lo comentaba Luz hace un rato, que la sobrevivencia de salmonela en macrófagos es primordial para que la patogenia se presente. Esto quiere decir, pues, que esas reactivaciones y esos procesos de latencia de salmonela va a ser favorecida por su gran permanencia en macrófagos y sobre todo ocultada en canalículos, también lo comentaba Enia, en canalículos y en vesícula biliar, ¿sí? Importante comentar que el ser humano es la única fuente de donde vamos a encontrar estas bacterias. No va a tener un aspecto zoonótico como tal. Es muy termolábil, muchachos, sin embargo, tiene un amplio rango de temperatura en el que se puede adaptar con mucha facilidad. Tiene un pH en el que es el óptimo, por supuesto, pero va desde 3 hasta 9. También un pH con un rango muy importante, de 7 a 7.5. Y les decía, la temperatura óptima de reproducción es de 35 a 37.5 grados centígrados, aunque incluso puede permanecer congelada, ¿eh? Y bueno, lo que comentaba, que crece mejor en condiciones aerobias, ¿sí? Este es más o menos ¿cómo se llama? El aspecto somático de Salmonella typhi, ¿sí? Con esos flagelos que la hacen ser, pues, desplazable, ¿no? La vía de contaminación, pues por todos ustedes es sabida, es una transmisión fecal-oral y bueno, pues desafortunadamente la presencia de salmonela en pacientes que son asintomáticos van a ser determinantes también. De hecho, hay fuentes de contaminaciones humanas donde si la mamá tuvo salmonelosis y no se ha dado cuenta que está siendo portadora y que no se negativizaron los antígenos, ella va a seguir produciendo periódicamente bacilos donde puede contaminar indiscriminadamente los alimentos del resto de la familia y crear a alguien con alguna enfermedad de este tipo, o sea, que alguien de la familia se contamine. Es muy importante comentarles que se va a ver, no sé si ustedes en lo que leyeron se dieron cuenta que, por ejemplo, Salmonella puede resistir factores de desecación, ¿sí? Pero vive mejor en sitios donde haya un poco porcentaje de humedad. Entonces, en los sitios donde haya agua, leche o algún otro líquido que le permita estar sin justamente estar en un medio acuático, por decirlo de alguna manera, le es atractivo, ¿sí? Insistiendo en lo que comentamos hace un ratito, produce 2 enfermedades que son exclusivas del hombre. La gastroenteritis, ¿sí?, que es muy parecida a la enfermedad que produce Shigella, ¿sí?, pero que esta va a estar producida no por tifi necesariamente, sino por los serotipos por entérica, ¿sí?, y tifimurinum, y por las características de fiebre tifoidea como tal, con invasión a vía sistémica, producidas por Salmonella typhi y Paratifi, que son las más comúnmente aisladas de esta patología. Los factores de virulencia ya los había comentado y más que nada con el afán de recalcar, porque luego de repente nos confundimos con que Salmonella typhi no capsula, ciertamente, no capsula la mayoría, pero Salmonella typhi sí. Entonces vamos a tener el antígeno O, que es el antígeno somático, el antígeno flagelar, que es el antígeno H, y el antígeno B o capsular, ¿sí?
Dentro de la patogenia, el cómo se realiza el proceso de contaminación por salmonela, bueno, pues una de las principales cosas es ingerirla. Ingerirla en algún alimento que nosotros estamos tomando y que esté contaminado, que va una vez que llega y penetra por aparato digestivo, se va a dirigir precisamente al ilion terminal a través de las placas de Peyer, porque si ustedes se acuerdan, para ella la multiplicación en macrófagos resulta ser importante. Esto va a diseminar a ganglios linfáticos intestinales, viaja por conducto torácico, esto cuando hay diseminación, y disemina en sangre. Va a entrar a circulación general, pero la circulación enterohepática le es muy interesante y va a vaso, hígado, riñones y pues, todos los órganos. Se excreta por heces fecales y por orina. De ahí que va a ser altamente contaminadora para el resto de las personas que están en contacto con los pacientes que son portadores, ya sea sintomáticos o asintomáticos. Los grupos de riesgo son los escolares, excepcionalmente en lactantes y poco frecuentes en preescolares. Estoy equivocada allí, muchachos. La mayor incidencia es en menores de 20 años y obviamente en mayores de 70. El mayor número se encuentra en menores de 12, de ahí que vamos a tener escolares fundamentalmente. Nosotros vamos a tener una alta fijación de salmonela a las células epiteliales en descamación de aparato de tubo gástrico, ¿sí? Justamente a tubo digestivo delgado, entra, favorece el ser fagocitada, y una vez que entra por las células CM o los macrófagos a las placas de Peyer, se difunde, ¿sí? Y entonces empieza a hacer un llamamiento de células de defensa, entre los que vamos a tener, pues, las células T, células B, macrófagos, neutrófilos, que van a llegar y van a englobar a esta bacteria dentro del fagosoma, y ahí hace pues la multiplicación fundamentalmente, ¿no? Para hacer su distribución a nivel sanguíneo. Hablando muy particularmente de la fiebre tifoidea, es una enfermedad que es de... Fíjense que también salmonella la vamos a encontrar mucho en mariscos, mucho. Sobre todo en mariscos moluscos que tengan concha. La enfermedad es de evolución prolongada y severa, sobre todo si no se recibe tratamiento adecuado. Y ya lo comentaba Luz previamente, puede ocasionar perforación intestinal, es invasiva, ya lo sabemos. México, bueno, pues va a presentar características endémico-epidémicas, principalmente pues en zonas rurales y en cinturones de miseria, aunque saben que también en las grandes ciudades se ve, propiciadas por el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento ambiental deficiente. Las ciudades grandes tenemos ese problema también por los asentamientos humanos tan abundantes, ¿no? Entonces, pues va a estar ahí. Salmonella, una vez que hace su diseminación por vía sanguínea, va a producir este rash cutáneo que ustedes están viendo aquí, y justamente es cuando empieza el proceso febril. ¿Sí? Dentro de los signos y síntomas, pues la fiebre. La fiebre es muy importante. La cefalea, muchachos, es predominante la cefalea en la fiebre tifoidea. La diarrea no necesariamente pueden cursar con diarrea o pueden cursar con un poquito de constipación, no necesariamente con diarrea acuosa como tal. Sí hay anorexia, que también es un dato interesante. Las manchas rosadas, que son características de salmonelosis, que tienen una distribución por toda la economía corporal, sin discriminar cabeza, por ejemplo, áreas con cabello. Va a haber una leucopenia,
generalmente se presenta dentro de los primeros estadios, dolor abdominal, náuseas y vómitos, sobre todo preprandiales, ¿sí? Inmunológicamente vamos a encontrar nosotros polimorfonucleares en el intestino delgado y grueso. Esto favorecidos por la presencia o la liberación de interleucina 8. Va a haber una gran cantidad de neutrófilos que son atraídos por quimiotaxis y que, bueno, esto va a favorecer la degranulación de sus lisosomas, que estas enzimas van a ser agresivas para la mucosa intestinal, lo que va a hacer que, aunada la irritación bacteriana más la presencia de gránulos y la degranulación de los neutrófilos ahí en intestino, haga que se produzca la diarrea. Insisto, los signos y síntomas, y hablándolos por etapas, en la primera semana la fiebre pues llega a ser bastante importante, de 40 a 40.5 grados centígrados, y hay pacientes incluso que llegan a convulsionar, sobre todo en pacientes que son pequeñitos de edad. Mialgias, las artralgias son sumamente interesantes, ya les decía, cefalea, escalofríos, pulso lento, una anorexia interesante, dolor abdominal. Los niños pueden presentar tos y generalmente más constipación que diarrea, precisamente. Dolor a la palpación abdominal, de hecho hay hepatoesplenomegalia o visceromegalia transitoria. Presencia de ganglios linfáticos, es interesantísimo lo que es salmonela a nivel de ganglios linfáticos, del sistema linfoide, y la actividad que hace a nivel del sistema linfoide, bradicardia, piel reseca y letargia. Los niños van a estar somnolientos, cansados, en mal estado general, con ataque al estado general. La verdad es que alguien con 40.5 o 40, digo, duele todo, ¿no? La verdad es una dolor generalizado. Bueno, y aquí nuevamente, o sea, lo interesante pues de cuando salmonela entra, que las células M son principalmente las que están involucradas en la fagocitosis de esta bacteria. Una vez ya el macrófago con la bacteria en el interior, se va a ganglios linfáticos, y ahí en ganglios linfáticos se reproduce aceleradamente y empieza a viajar por sangre. Se va a hígado, se va a más vías de dispersión, digamos, bacteriana, y sigue viajando en células, haciendo como ese vehículo que la está transportando. Se va a placas de Peyer, ¿sí? En una segunda exposición, ¿sí? Y hace la multiplicación a nivel de ganglios linfáticos. Bueno. Doctora, mande. Disculpe, en la imagen anterior me llamó la atención lo que dice necrosis en la placa de Peyer. Sí, puede producir, y de hecho esa es una de las maneras por las cuales hace perforación intestinal. Ok, gracias. Sí. Te digo que es invasiva, o sea, pasa las células epiteliales y pasa la membrana basal y hace perforaciones intestinales. De hecho, hay casos descritos, y una alta cantidad de casos descritos de abdomen agudo por salmonelosis, por supuesto. Bueno, en la segunda semana aproximadamente los niños pueden continuar con constipación o bien desarrollar diarrea. Se exacerban curiosamente los síntomas respiratorios, y esto porque viaja, les digo, a todas las partes del cuerpo y llega y se instala en ganglios linfáticos pulmonares y hace procesos inflamatorios ahí bastante severos. Pueden progresar. 50% de los niños aproximadamente presentan un puntilleo pápulo-eritematoso rosa en la parte anterior y del abdomen y del tórax.
se llama roceola tifoidea, ¿sí? De hecho, la roceola es producida por un virus, pero en este caso, pues es por Salmonella typhi, por la bacteremia fundamentalmente, por la bacteremia y la expresión en piel, ¿no? Es un exantema tifoideo. La fiebre continúa hasta la tercera semana si el paciente no recibe tratamiento adecuado. Y aquí justamente es donde se puede presentar la penetración de la membrana basal y ocasionar algún proceso fatal, como es la perforación de intestino, ¿sí? Dentro de las complicaciones, pues miren, hemorragia intestinal, perforación, hasta en 3% de algunos pediátricos. Estamos hablando de pacientes, pues obviamente que van a ser muy vulnerables. Dentro de las otras condiciones que se pueden presentar como complicaciones, la colecistitis acalculosa, que ya lo comentábamos, que va a permanecer por ahí en vesícula, en canalículos biliares, y que obviamente pues va a inflamarlos, haciendo obstrucciones sin necesariamente haber un lito por allí. Hepatitis, osteomielitis, y fíjense muchachos, las osteomielitis por fiebre, por Salmonella typhi, también son relativamente frecuentes, pero en adultos mayores. Las miocarditis, la parotiditis, la linfadenitis y las pancreatitis asociadas, que las pancreatitis pueden con mucha frecuencia derivar en un problema muy, muy agresivo. También más frecuentemente vistas las pancreatitis asociadas a fiebre tifoidea en adultos, ¿sí? Puede producir partos prematuros o abortos, ¿sí? Y en Indonesia hubo unos casos que se presentaron hace algunos años y se presentó delirio, confusión, coma y choque, ¿sí? Hay casos altamente agresivos de salmonela, y ya les insisto y les reinsisto, Salmonella typhi reactiva, muchachos. Ya sea TIFI o para-TIFI, va a reactivar, ¿sí? En alguna de las ocasiones, si no erradicamos la bacteria con un tratamiento, pues obviamente adecuado. El hemocultivo va a ser 90% positivo, la podemos encontrar en sangre, y algunas de las pruebas que se pueden hacer es hemaglutinación pasiva, aglutinación en látex, y vamos a ver antígeno. El coprocultivo, que se puede hacer en agar citrato de desoxicolato, Shigella salmonella o agar McConkey, que ya les he comentado que el McConkey es como el cotidiano o el más común para enterobacterias. Y como ustedes saben, pues también la podemos excretar por orina, entonces se puede hacer un urocultivo. Un mielocultivo cuando está sistémica y está ocasionando problemas a nivel meningio, que sería de los casos más fatales. Y bueno, es interesante que dentro de la secuenciación del genoma se haga la tipificación de fagos y de plásmidos, ¿sí? Una vez que tenemos un caso, pues que sea agresivo en el sentido de que la tengamos difundida por algunos otros órganos de la economía corporal, pues se puede hacer todo este procedimiento. Dentro de las alteraciones a nivel de células de defensa, vamos a encontrar leucopenia y neutropenia porque hace una alta destrucción de macrófagos. Obviamente va a haber alteración a nivel y puede producir con mucha frecuencia una coagulación intravascular diseminada. Va a haber una trombocitopenia, fibrinogenemia transitoria, enzimas hepáticas alteradas, deshidrogenasa láctica, aspartil transpeptidasa, colesterol sérico, presentarse anormales por la hepatomegalia que también lo vamos a encontrar. Y un examen que es frecuentemente hacer y que nos va a arrojar
datos interesantes es las reacciones de Vidal, ¿sí? O reacciones febriles, que también se llaman. Estas reacciones febriles, lo ideal es tomarlas cuando el paciente tiene fiebre, justamente. Cuando el paciente está febril, se toma una muestra de sangre y se detectan la presencia de la salmonela para checar antígeno O y antígeno H, ¿sí? La fiebre tifoidea causada por salmonela tifi y salmonela paratifi son las entidades más agresivas y tienen una tasa de mortalidad más alta que la salmonelosis no tifoídica, pues, como es el caso de tifimurinum y de enteriditis, alcanzando el 10% en caso de no ser tratada. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Ya quedó clara la diferencia entre tifi y no tifi? ¿O salmonela entérica y salmonela tifi? Bueno. Sí, doctora. Gracias. Sí. Bueno, dentro del tratamiento, muchachos, vamos a indicar, en la actualidad se dan tratamientos combinados de 2 antibióticos generalmente. ¿Con qué afán? Con el afán justamente de llegar a ser un poquito más selectivos y hacer una erradicación total. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hay una erradicación total? Pues sin hacer mucho desgaste económico en el paciente, mandamos tomar reacciones febriles previas a iniciar el tratamiento y reacción para ver cuáles son los antígenos que están elevados, para saber de qué estamos hablando, y posteriormente volver a repetirlos una vez que el tratamiento terminó y luego a los 6 meses. Y no son realmente caras las reacciones de Vidal. Podemos combinar cloranfenicol o ampicilina, cloranfenicol trimetoprim-sulfa o cefalosporinas, todo dependiendo de cuáles las condiciones del paciente, ¿sí? Dentro de los diagnósticos, bueno, y indudablemente pues vamos a darles una gran cantidad, me regreso un poquito, vamos a dar una gran cantidad de condiciones interesantes, aquí como antitérmicos, analgésicos, protectores de la mucosa gástrica, es bien importante que los indiquemos porque hacen una gran liberación de ácido clorhídrico, que también pone mal a nuestros pacientes con mucha frecuencia, ¿sí? Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener tularemia. La tularemia es una enfermedad, muchachos, muy similar a la fiebre tifoidea, pero producida por una bacteria que se llama Tularemia, no recuerdo el nombre realmente, no es común en México. Yo realmente no entiendo por qué se considera como parte de un diagnóstico diferencial en México por salmonela, porque realmente no vemos la tularemia, pero bueno, ahí está. La leptospirosis, que es producida por una espiroqueta, la brucelosis, que también es una enfermedad que puede presentarse con características parecidas, Brucela, ya la vamos a ver. La tuberculosis, muchachos, se considera la gran simuladora y tuberculosis, créanme, conjuntamente con lupus eritematoso, hombre, se va a parecer a todo. Entonces, tuberculosis aquí también, rickettsiosis, que también es producida por una espiroqueta, igual que leptospira y rickettsia, son enfermedades que pudieran presentarse. Enfermedad de Hodgkin, que todo esto va a ser por la alteración a nivel de la fórmula blanca, que si recuerdan ya la vimos anteriormente a esta diapositiva. Intoxicación por metales pesados, que también les diré, no es nada frecuente y se parecieran algunos datos, pero no la mayoría. ¿Alguna duda de esto, muchachos?
No, maestra. ¿Algún comentario que quieran hacer? Doctora, había leído en el libro en Murray Sí. que, por ejemplo, en temporada de verano y otoño, me parece, ¿Sí? que era común en adultos porque Ajá. se consumían alimentos al aire libre. ¿Es correcto? Sí, es común. Es correcto, por supuesto. Fíjate que de hecho se dice que las moscas, y si te fijas aquí en este dibujo está muy curiosamente mencionado ahorita, que las moscas por arrastre, cuando se paran en los alimentos, pueden ocasionar este tipo de contaminaciones alimentarias. Sí es muy interesante que nosotros tengamos esa como sensibilidad de cubrir los alimentos. No es solamente el comprarlos o el prepararlos, sino el conservarlos también. Y sí, fíjate que sí, Sergio, en temporadas de calores, ya tú bien lo dices, en verano, y los primeros meses de otoño, el primer mes de otoño, de hecho es cuando más reactivaciones hay. Les platico que cuando yo era estudiante de medicina me llamaba la atención que las pacientes adultos decían, llegaban al hospital con diarrea o con cuadros sintomatológicos muy parecidos a los de fiebre tifoidea o a los de una gastroenteritis producida por cualquiera de estas bacterias enterales. Y luego los pacientes decían, es que estamos en la canícula. Ellos le llamaban, los antiguos pobladores de Jalisco muy en particular, le llamaban canícula al periodo de calores donde se enfermaban por bacterias del tipo de salmonelosis. Y curiosamente, chicos, si yo tuve salmonella tifi, ¿sí? O paratífica, voy a hacer reactivaciones en tiempo de calores. Es cíclico. Lo voy a tener nuevamente el año próximo, en ese más o menos el mismo tiempo que me había enfermado la vez previa. Y lo interesante del asunto es no solamente que voy a tener toda la sintomatología, sino que aunado a eso puede ser más agresiva que la vez anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar mis reacciones de viral y en función de eso, indicar tratamiento, hacer un antibiograma. Yo les voy a platicar cómo es el antibiograma porque les digo una cosa, muchachos, no me lo crean, pero yo creo que no vamos a hacer prácticas. Nadie me ha dicho que no, nadie. O sea, esto yo se los estoy diciendo. Pero yo siento que esta situación no va a mejorar. No es que sea negativa, es que estoy bien en contacto con un montón de gente que está en los hospitales y la situación se ve muy negra, créanme. Yo no sé, ojalá que nos equivoquemos, pero yo no creo que regresemos pronto y la verdad esto lo vemos a la distancia, yo al menos ahorita, y créanme que ya me siento cansada, muy cansada, pero bueno. Las reacciones febriles, muchachos, yo acabo de tirar el día de ayer una caja de Petri que tenía, que estaba preparando con hongos para que las viéramos con cuarto semestre, pues con ese afán también, pero pues no veo muy claro. Miren, si recuerdan cómo son, déjenme ver si lo puedo localizar aquí, ahorita se los muestro, denme nada más un minutito. Para poderles decir. Hay un método que es el que nosotros utilizamos, que se llama Kirby-Bauer, que estoy presentándoles, muchachos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Déjenme abrir a ver si encuentro ahí una imagen. Este es el método de Kirby-Bauer. Nosotros lo hacemos en la escuela. A ver si lo alcanzan a observar.
cualquiera que observen es el método de Kirby-Bauer. Sí no sé si estarán viendo, a ver, no, me va a mandar a la presentación. Bueno, aquí está. Ese es. ¿Sí? Hagan de cuenta que nosotros cultivamos una bacteria X, que la podemos tomar de algo que ya hayamos cultivado. Generalmente lo hacemos cuando estamos en el laboratorio, tomamos un exudado de alguno de ustedes y lo sembramos. Hacemos uno por equipo y generalmente los integrantes de un equipo, dependiendo del número de alumnos, puede ser de 2 o puede ser de 4 máximo alumnos. Entonces lo que se hace es enseñarles a tomar un exudado faríngeo. Se toman el exudado faríngeo entre ustedes y se siembra la caja de agar. Y una vez sembrado, se mete a cultivar. Se mete a cierta temperatura por cierto tiempo y encontramos todo esto que ustedes ven como si estuviera mucoso, como mucoide, ¿sí lo ven? Lo de aquí del centro Sí. son colonias bacterianas y lo de acá del extremo son colonias bacterianas. Si yo les comentara que cuando recién extraemos la caja de cultivo, este aspecto se ve homogéneo en toda la caja. Hagan de cuenta que esta película está en toda la caja. Y estos pequeños circulitos que ustedes ven aquí van a tener antibióticos. Cada circulito va a decir qué antibiótico es, ¿sí? Va a tener unas siglas que ya esas siglas se van a referir al nombre del antibiótico. Y nosotros nos vamos, hagan de cuenta que si la placa de agar está completita, así, toda invadida de colonias, las vamos a dejar caer en diferentes zonas de la placa. Y las metemos otras 24 horas a cultivar. Y después se empieza a limpiar los contornos de bacterias. Se empieza a ver limpio el agar. Cuando esto sucede, mi impresión diagnóstica o lo que yo puedo inferir es que las bacterias se fueron, de estar completas aquí, se fueron recorriendo hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque este antibiótico hizo un halo de acción y estas bacterias eran sensibles a ese antibiótico. El antibiótico afectó las colonias bacterianas y se murieron. Aquí ya no hay bacterias. Este antibiótico erradicó las bacterias. Dicho de otra manera, cuando las bacterias son resistentes, muchachos, no solamente no se quita esto, sino encima de los circulitos con antibiótico, crecen, se ponen encima las bacterias, las colonias bacterianas, y invaden todo esto. Entonces, esto me dice que a este, si se fijan allá los de inhibición más grandes, ¿ven este, por ejemplo? Es el más grandote. Sí. O este también es muy grande. Este le seguiría en tamaño. Entonces yo digo, a este y a este son a los 3 que fueron más sensibles. Y a este fueron los menos sensibles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le puedo dar este en combinación, o este con este, o este con este. ¿Sí está claro? Porque sé que la bacteria es altamente sensible a la acción de ese antibiótico. Estos serían los antibiogramas por la técnica de Kirby-Bauer. Esto viene a colación, voy a quitárselos, esto viene a colación por lo que yo les comentaba hace un ratito, de que yo mando a hacer unas reacciones febriles. Una vez que haga la reacción febril, hago un antibiograma y con el antibiograma sé que
medicamento le voy a indicar y lo voy a indicar por 15 días el tratamiento. Y vuelvo a tomar reacciones febriles para ver mi negativización. Una vez que ya vi mi negativización, mi paciente está sano. Ya no vuelve a haber algún problema. Ahora, yo les voy a decir, en medicina 2 más 2 no son 4, ¿eh? Eso es real. Y hay pacientes que la salmonela se va hacia canalículos biliares y ahí se mantiene. Y entonces no es detectable, no está en sangre, ni mucho menos. Y entonces pudiera ser que en una de esas se me reactivara y es porque justamente se fue hacia macrófagos a canalículos y ahí están. Sí, que podría ser una reactivación de ese tipo. Pero es importante que si yo tuve una salmonelosis, el año próximo, en periodo de calores, yo me haga una determinación, aunque no presente sintomatología. ¿De acuerdo? Como método profiláctico. ¿Sí, claro, muchachos? Sí, doctora. Ok. ¿Les queda alguna duda de salmonella typhi y no typhi? ¿O salmonella entérica y salmonella typhi? Si hay dudas, háganlas. Platíquenmelas para aclararlas. Si habláramos en proporción de patogenicidad y virulencia, salmonella typhi, ¿sí?, es la más agresiva. Es invasora y es penetrante, ¿sí? Le seguiría salmonella paratífica, ¿sí?, como productoras de fiebre tifoidea. Como productoras de gastroenteritis, las más comunes, Typhi murinum, enteriditis y también salmonella typhi y paratyphi. ¿Sí me explico? O sea, también esas son capaces de hacer, si son capaces de hacer una invasión, ¿ustedes creen que no una gastroenteritis? Por supuesto. Pero las más comunes para gastroenteritis, enteriditis y Typhi murinum. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ya no me preguntan nada? No, sí, doctora, a mí me quedó un poquito de duda sobre el antígeno flagelar H. Ajá. Ok, Sergio. Fíjate que el antígeno flagelar lo vamos a ver en todas las enterobacterias, que para empezar, primeramente tienen que tener ese apéndice. O sea, para que yo hable de un antígeno flagelar es porque la bacteria lo tiene un flagelo de desplazamiento. Y tú sabes que los flagelos lo que le van a dar a las bacterias, pues es movilidad fundamentalmente, que puede ser una movilidad bastante interesante o simplemente puede ser una movilidad limitada, pero finalmente son bacterias que no se consideran necesariamente inmóviles, ¿sí? Este antígeno flagelar va a tener en su superficie una gran cantidad de proteínas que indudablemente no solamente el hecho de desplazamiento, sino también estas proteínas van a venir a alterar el sistema inmunológico del paciente al que están invadiendo, porque van a actuar como, pues ya lo dijimos, va a ser un antígeno que va a despertar una respuesta inmune. Esto le va a agregar virulencia a la bacteria, porque si de por sí el antígeno somático, que ese ya es parte de per se del cuerpo, no lo pueden desprender, ya es un antígeno, ya va a actuar como un activador de la respuesta inmunológica del paciente, asócialo con un antígeno flagelar, donde la virulencia de la bacteria se potencia. Entonces, ¿qué hace el antígeno flagelar? Pues darle la capacidad de movilidad o de desplazamiento a la bacteria y secundariamente a actuar como un activador de la respuesta inmune del paciente. ¿Sí? Gracias a las proteínas que tiene en los flagelos, ¿sí?
que entre otras van a ser proteínas, fundamentalmente proteínas que le den movilidad. ¿Cómo podríamos decir? No sé si dentro de los microtúbulos del flagelo, la verdad ignoro cuáles son los tipos de proteínas que se encuentran involucradas ahí, pero son proteínas totalmente ajenas a las proteínas del humano. De ahí que te digo, despiertan una alta respuesta inmunológica. ¿Sí? Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Doctor, yo también me quedé con una duda. Bueno, es que yo esto más bien lo había leído, por ejemplo, que cuando ingresa al macrófago, y creo que ya lo había mencionado, tiene un factor de virulencia que es el lípido A, pero lo que no me quedó muy claro es que menciona que tenía como 2 receptores, que era el receptor O y el receptor C, pero solo los 2 son como presentadores, y es lo que iba a mencionar, como usted lo comenta, una respuesta inmunitaria pues bastante amplia, donde iba a producir la interleucina 1, que iba a producir la fiebre, y también comentaba pues el factor de necrosis tumoral. Pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, cuando menciona estos receptores, o receptor O y receptor C? Ok. Mira, eso es meramente biología molecular, ¿eh? El punto aquí es que todas las bacterias, cuando eligen al humano como hospedero, no es un accidente. De antemano, ¿se acuerdan que cuando nosotros iniciamos a ver bacteriología, decíamos que hay una célula diana para cada bacteria? Es decir, las bacterias eligen ciertas células del cuerpo humano porque les va a ser benéfico para poderse multiplicar ahí. ¿Me explico? Entonces, para cuando ellas ingresan a estas células, es porque genéticamente, no me preguntes de dónde proviene o cómo se hace esa selección natural, van a tener justamente receptores celulares, eucariotes, en este caso del humano, que al expresarse le van a favorecer a la bacteria el acoplamiento, la invasión de la célula, la expresión, vaya, de sus factores de virulencia para poder obtener los beneficios que necesitan de la célula humana para poderse multiplicar. De antemano, tú sabes que cuando un macrófago se activa por la penetración de una bacteria, va a expresar marcadores de superficie. Y esos marcadores de superficie pueden ser el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Pues justamente es eso. Esos receptores de los cuales tú hablas son receptores que se activan para que la bacteria aproveche esas puertas de entrada a la célula y esas puertas que le permitan multiplicarse a sus anchas, ¿sí? Y estamos ciertos, además, y esto lo agregaría como de paso, que el sistema inmune no es específico. Esto entonces favorece muchas de las veces a que cuando el sistema inmune se activa y no es específico, pues también afecta a la célula eucariota. Y esto es un beneficio para la célula bacteriana en el momento en que está, aunque al final del día terminen muriéndose ambas. Me refiero a hagan apoptosis las células eucariotas y las bacterias juntas, porque el sistema inmune es especialista para hacer esto. Sin embargo, insisto, no es específico, o sea, no dice, pues esta es mi célula humana y a esta no la voy a afectar y a estas exclusivamente sí, porque son las patógenas, ¿no? Pues agarra parejo, ¿no? Y en ese, como dice un mal dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando el sistema inmune está acelerado, las bacterias que entraron
Es cuando hacen todo su movimiento de expresión para poderse dispersar y entonces crear mayor infección. Entonces, estos receptores son producidos por eso, por la activación de un sistema inmune y un sistema bacteriano que le va a favorecer el poderse, pues, o anclar. En este caso yo creo que va a ser de anclaje, ¿eh? De lo que tú me estás preguntando, porque dices que es a partir del lípido A, ¿verdad? Sí, es que ¿Cómo? mencionaba, sí, lo que pasa es que mencionaba que cuando el lípido A, pues como ya lo hemos mencionado, salía como al citoplasma, Ajá. creaba, bueno, en la matriz extracelular iba a haber la expresión de TH1, que es del factor de necrosis tumoral, que iba a permitir como la permeabilidad, y también pues la producción de interleucina 1 y interleucina 6, que como usted menciona, hay un aumento hay una leucocitosis en este caso, y Exacto. es como lo que hace la misma endotoxina como para poder crear bueno, para desnivelar el sistema inmune y poder, pues, Exacto. como que menciona, ya me quedó muy claro. Sí, te digo, son proteínas que se expresan para favorecer anclaje o penetración o dispersión bacteriana, ¿sí? Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra, yo me quedé con dudas sobre los antígenos. Hay uno que es el B que menciona que es capsular, pero también veo que la Salmonella typhi no es capsular, más bien no es capsulada. ¿A qué se refiere entonces con eso? Ya les había comentado eso, Enia, que hay una gran, ¿cómo te digo? Como una gran controversia, porque de hecho la salmonela, o sea, el género salmonela no es capsulada, pero salmonella typhi, el serotipo más agresivo, sí tiene antígeno B, ¿sí? O sea, sí tiene cápsula, sí hace una cápsula. Sí, ya vi que lo anoté por aquí arribita. ¿Sí? Gracias. Eso es. De hecho, eso es lo que le da esa gran capacidad de virulencia que tiene, entre otras cosas. De ahí que por eso les comentaba yo que tiene una capacidad invasiva impresionante, hace meningitis purulentas, salmonela. Así es de que hace irritación meningia y invade el sistema nervioso y todo eso, ¿no? Es bastante agresiva, ¿sí? De hecho, desestabiliza el sistema nervioso sin haberlo invadido. Lo desestabiliza alterando el centro termorregulador, ¿sí? Así es de que desde ahí, imagínense una vez que invade, ¿verdad? Entonces sí pasa. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, denme un segundito para tomar una pluma que necesito. Listo. Pues fíjense que les va a pasar lista. ¿Despertaste, Pedro? Sí estaba despierto, doctor. ¿Ya estabas? Conste, ¿eh? Ya estaba, pero Muy bien. soy penoso. La capacidad que tiene para hacer cápsula y para esporular. Es muy esporuladora. Entonces vamos a ver Clostridium. Déjenme ver si lo encuentro por allí. Aquí está. No, un poco atascadita. A ver qué tanto alcanzamos a ver. ¿Estoy compartiéndoles, chicos? Sí, maestra. Sí, doctora. Muy bien. Fíjense que les platico que dentro de los Clostridium es uno de los serotipos interesantes que vamos a
A ver, la primera vez que se diagnostica un caso de Clostridium difficile es en 1953 y a partir de entonces se empiezan a presentar con cierta regularidad. ¿Qué es lo que determina que en 1953 se presente esta bacteria? Pues lo que lo determina es el alto uso de antibióticos para tratar, pues, patologías de todos tipos. Y se ha visto una alta asociación de la presencia de Clostridium difficile en pacientes multitratados. ¿Sí? En Canadá fue asociada con un alto número de diarrea severa, pacientes con diarreas bastante acuosas, y colitis, ¿sí? Un síndrome de colon irritable. También es común ver que se presente en recién nacidos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar, si ustedes se daban cuenta, hasta hace ratito que vimos Salmonella typhi, hablábamos de que es eran gram negativos. Entonces, en este caso, es un gram positivo, es un bacilo gram positivo, ¿sí? Anaerobio, y yo les comentaba hace un ratito, formador de esporas, que lo vamos a encontrar ubicuo en medio ambiente, produciendo infecciones de origen exógeno, pero también endógeno. Tiene muy poco poder invasor, va a estar ahí muy ubicado en el sitio donde hace su patogenia sin dispersarse hacia otro lugar. Y su principal factor de virulencia, como el caso de todos los clostridios, es la producción de toxinas. Tiene incapacidad de reducir el sulfato a sulfito. Es la principal causa de diarrea en pacientes hospitalizados. No es la principal, pero sí tiene un 20% aproximadamente de las diarreas producidas a nivel hospitalario. ¿Sí? Y también transferida por alimentos. Los pacientes pueden ser portadores asintomáticos, ya les comentaba, o presentar desde una diarrea leve a una colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico, sepsis y muerte. ¿En qué momentos esto? En el peor de los casos, en pacientes que tienen un grave estado de enfermedad no ocasionada por clostridios, pero que se asocia Clostridium a esto y entonces sí puede producir todo esto. ¿Sí? Va a estar muy localizada a intestino grueso fundamentalmente. Ahí se va a pegar, digamos. Descrito desde 1935, asociado a diarrea a finales de la década de los 70 con mayor frecuencia. Es el agente etiológico del 10 al 25% y en algunos casos hasta 30% de diarreas asociadas a antibióticos. Del 90 al 100% de las colitis pseudomembranosas son producidas por esta bacteria. Es un problema que ha ido creciente en los últimos 15 a 20 años y esto básicamente, muchachos, es, insisto, por el uso y abuso de antibióticos. Presenta en promedio de 3.6 días de hospitalización. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que si yo tengo un paciente hospitalizado por una enfermedad, la que sea, y empieza a presentar diarrea por este microorganismo, se va a aumentar el periodo de estadía de mi paciente hasta 3.5 días más de lo que se iba a quedar justamente por la presencia de esta bacteria. Muy interesante comentarles, no es necesariamente una enfermedad reemergente, aunque en algunos artículos se menciona como tal. Hay otras más
más comunes a nivel hospitalario. Sin embargo, el aumento en la frecuencia de los casos y en la virulencia de la bacteria está comprobado. Regularmente los pacientes en los cuales se va a presentar son pacientes muy atípicos, es decir, sabemos que es en pacientes adultos la mayor parte de las veces. Aquí no hay predilección por niños pequeños o escolares o como normalmente hemos manejado todas las enterobacterias. Es más bien de pacientes adultos. 3 millones de casos anuales de diarrea por Clostridium difficile en hospitales de Estados Unidos, 20,000 casos ambulatorios, y la mortalidad atribuible, si se fijan, es muy baja, de 1 a 2%. Los factores de riesgo, fundamentalmente, pues exposición a antibióticos de amplio espectro, principalmente a ampicilinas, cefalosporinas de tercera y clindamicina. Y yo les voy a decir que yo creo que más que cualquiera de estas dos, clindamicina, muchachos. Clindamicina es un antibiótico altamente utilizado por los odontólogos para infecciones periodontales por anaerobios, pero tiene una bondad terrible que va y barre con la mucosa intestinal, pero con ganas, y barre con todas las enterobacterias que son de flora comensal. Sin embargo, las patógenas o que pueden patogenizar más que otras, se quedan ahí, y Clostridium difficile es la que va a verse beneficiada por el barrido de Clinda en aparato digestivo. Es muy común encontrar, sobre todo en hospitales de países desarrollados, brotes epidémicos nosocomiales asociados al uso de fluoroquinolonas. Pacientes mayores de edad hospitalizados. Y ya les decía, no en niños justamente. Produce enfermedades crónicas adquiridas en la comunidad de alrededor de 25% y ocurre en pacientes jóvenes y que no presentan los factores de riesgo habitual. De ahí que dice que puede verse en pacientes que son totalmente atípicos, no precisamente pacientes enfermos, fíjense, pero que por alguna razón, y como yo ya les estaba comentando hace un ratito, fueron tratados con alguno de estos antibióticos para algún proceso odontológico y que eso, bueno, nos ocasionó esta problemática. Bueno, una vez que la bacteria ingresa a aparato digestivo, va si se fijan, dice disrupción de microbiota normal. Ay, Dios. Sí, lo que va a hacer es alterar la microbiota normal epitelial y entonces va a favorecer la colonización de Clostridium. Tiene 2 toxinas, Clostridium difficile, A y B. Estas toxinas le van a permitir entrar por las uniones laterales de las células epiteliales y vertir estas toxinas que le van a permitir la invasión, fundamentalmente la invasión de las bacterias hacia la célula epitelial, a hacer un proceso inflamatorio muy severo. Esto a favorecer a que haya una alta secreción de moco por estas bacterias, por estas células epiteliales, las células caliciformes mucinosas del epitelio colónico, y las células que están haciendo apoptosis con el moco producido y el proceso inflamatorio produciendo líquido transcelular hace que se formen esas pseudomembranas que dice aquí y que se vayan pegando a estas áreas. Al pegarse a estas áreas, lo que va a hacer es dificultar indudablemente la absorción intestinal, además de que las células
van a estar altamente dañadas, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente esa sería la acción. ¿En qué pacientes resulta que nosotros lo vemos con asociado? En pacientes con insuficiencia renal crónica que están siendo dializados, en pacientes quemados, en cirugía abdominal que fue necesario utilizar antibióticos específicos, pacientes con cáncer, estadía prolongada en unidades de cuidados intensivos, trasplantados y en pacientes seropositivos. ¿Sí? Ahí es donde lo vamos a ver. Obviamente, como que el factor disparador es la terapia antibiótica, obviamente haciendo daño a la flora intestinal. Muchos de ellos pueden ser portadores asintomáticos, exposición y colonización a Clostridium difficile, producción de toxinas y obviamente pues la diarrea y la colitis, que sería fundamentalmente lo que pasaría aquí. ¿Sí? La patogénesis, pues la transmisión es fecal-oral, las esporas son resistentes, altamente resistentes al ácido clorhídrico, se reproducen en intestino delgado y proliferan en intestino grueso. Las toxinas que sintetizan pertenecen a la superfamilia de toxinas clostridiales, que si ustedes recuerdan dijimos que los clostridios van a ser altamente productores de toxinas y esa sería una de las condiciones. Si ustedes se fijan, este es un colon por enema, y si están observando, hay aumento, a eso se le llama edema interasa, ¿sí? Si se fijan, está completamente edematizado, las austras colónicas. De tan edematizado hay obstrucción del paso o de la luz intestinal, y si se fijan, pues está bastante inflamado. Todo esto va a ser por la obstrucción, por la presencia de membranas ahí. Y miren todo esto que ustedes ven, así como difuminado. Estas toxinas que yo les decía, entre otras, muchachos, va a ser una toxina A y una toxina D, que ya habíamos comentado. Actúan como ATPasas importantes. La toxina C es un regulador negativo de la producción de toxinas. La E facilita la liberación de A y B, y la R es un regulador positivo de la expresión de A y B. O sea, en pocas palabras, todas estas son los lacayos de estas. Estas son las de la patogenia, básicamente. ¿Sí? Bueno, nuevamente, el ingreso o a la exposición del Clostridium, ¿sí? El cómo se van a ir multiplicando, ¿sí? Y el cómo van a ir haciendo la disrupción del epitelio, alterando las células absortivas, ¿sí? Y liberando con las toxinas para la penetración de las bacterias. Bueno, la toxina A produce citocinas con hipersecreción de fluidos y necrosis hemorrágica, y la B despolimeriza la actina, perdiendo, obviamente, alterando el citoesqueleto celular y haciendo la disrupción epitelial. ¿Cómo se van a comportar? Bueno, pues básicamente ya lo comentábamos hace un momento, van a hacer daño irreversible. Estos pacientes, ya luego les platico cuál sería, un poquito adelante les voy a platicar cuál sería la secuela, vaya, que quedan. Alteran el citoesqueleto, aumentan la permeabilidad, rompiendo las uniones estrechas apicales, inducen la liberación de citocinas proinflamatorias y tienen como evento final la formación de pseudomembranas. Ya les decía, gracias a que van a copiar las células apoptóticas con una gran cantidad de moco y todo esto, que va a hacer que eso se presente. Bueno, esta es una esófago, ¿sí?
hasta colon, y estas, muchachos, son las pseudomembranas. Acá hay unos, a ver si la puedo, ay, bueno. Les quiero mostrar las úlceras, ¿las alcanzarán a ver? Hemorrágicas. Esta. A lo mejor ustedes no la ven bien. Aquí hay otra, aquí hay otra. Pero este es el colon tapizado de pseudomembranas producidas por esta bacteria. ¿Sí? Esto, bueno, pues obviamente va a dificultar totalmente, cambia la luz intestinal y obviamente todas las células epiteliales se ven alteradas. Miren, aquí están la presencia de las zonas hemorrágicas, el moco, miren, hipersecretándose y la presencia de pseudomembranas. Bueno. Doctora. Mande usted. ¿Eso puede ser ocasionado por una fibrosis quística? No. Esto, te digo que un disparador primordial es un paciente que está siendo multitratado con antibióticos y que eso hace que al quitar nosotros bacterias, digamos, de la microflora, favorezca el crecimiento de bacterias patógenas, como es el caso de Clostridium. Debo de decirles que Clostridium va a estar ahí colonizando intestino grueso de una gran cantidad de pacientes. Muchísimos pacientes son portadores asintomáticos. ¿Por qué no se activa la patogenia de Clostridium? Primeramente, pues porque hay microflora en intestino, que eso es bueno. Porque acuérdense que por competición la microflora va a ganar en buena medida, o sea, microflora hay muchísima. Y estos bacilos o todos los tipos de bacilos patógenos son en bajas cantidades. Lo que les favorece el crecimiento y la multiplicación es que no hay, que se barra con la flora normal. Entonces, el disparador primordial es que haya un barrido de flora bacteriana normal y que esto favorezca que Clostridium aumente de tamaño y número. Y que ya una vez habiendo multiplicado su población, tenga la facilidad de penetrar por las uniones fuertes y las laterales hacia las células intestinales y entonces las empiece a dañar con las toxinas y esto favorezca que se aumente la secreción de moco, que las células hagan apoptosis y que esas células que están descamándose por la muerte acelerada, la presencia de moco y proteínas de trasudado celular favorezcan a la formación de estas membranas. Si estas membranas las revisas, lo que van a tener van a ser células de descamación afectadas, obviamente con estados deformados importantes, moco, ¿sí? Proteínas mucináceas y agua, entre otras condiciones. Pero el que se superpongan al epitelio que ya de antemano no existe porque se hizo apoptosis celular, pues dificulten aún más la absorción. ¿Sí, más o menos? Sí, bueno, gracias. Dentro de los factores que van a condicionar pues, la presencia de esta bacteria, pues es la virulencia de la cepa, o sea, indudablemente eso es interesante. La otra, que el sistema inmune del paciente se ve afectado. La edad avanzada, si se fijan, contrariamente a lo que hemos estado viendo en los procesos diarreicos comunes por enterobacterias, y obviamente una prolongada estancia hospitalaria. ¿Por qué razón? No porque el paciente esté ahí, pero me hace suponer que si está ahí, está recibiendo antibióticos. Y si está recibiendo antibióticos, pues es un factor de riesgo. Dentro de la clasificación histológica que se puede dar una vez ya teniendo la afectación que habíamos comentado, pues necrosis epitelial en parches con exudado de fibrina y neutrófilos, que yo ya les comentaba, toda una gran cantidad de estas células que están ahí. Lesión más prominente cuando hay ulceraciones focales semejantes a volcanes
y mucosa cercana intacta, que ahorita nos regresamos a las imágenes. Necrosis y ulceraciones epiteliales difusas y extendidas con pseudomembranas que contienen una gran cantidad de mucina, fibrina, leucocitos y células muertas. Miren. ¿Viste? Todo esto, la presencia de úlceras, estos que parecen volcanes, y obviamente el que no haya casi espacios epiteliales sanos, ¿sí? Completamente invadiendo las pseudomembranas toda la luz intestinal. Bueno, ¿cómo vamos a tener la presentación de esta patología? Pues de leve a moderada, grave complicada y recurrente. En la primera, pues sería diarrea sin signos sistémicos de infección, los recuentos leucocitarios, aproximadamente más de 15,000 células por microlitro, creatinina sérica, pues a veces un poquito aumentada, pero en ocasiones normal. Y esto, los factores de riesgo, pues uso de antibióticos, hospitalización previa, prolongada estancia hospitalaria, uso de inhibidores de la bomba de protones. Esto también es bien interesante porque Clostridium vive más en ambientes alcalinos que ácidos. Entonces, cuando estamos tratando a nuestros pacientes con inhibidores de la bomba de protones, vamos a ocasionar eso también. Por ejemplo, bloqueadores H2. Quimioterapia, enfermedad renal crónica, sonda alimentación, o sea, pacientes con los cuales se está utilizando sonda de alimentación. La grave, signos sistémicos de infección o recuentos leucocitarios mayores de 15,000. Creatinina sérica aumentada, ¿sí? Edad avanzada, infección por la cepa B1, NAP1 027, que es una de las cepas más virulentas de Clostridium. Y la grave complicada, signos sistémicos de infección, incluyendo hipotensión, ileo paralítico o megacolon, y todos los anteriores más cirugía reciente, historia de enfermedad inflamatoria intestinal y tratamiento intravenoso con inmunoglobulinas. Y la recurrente, pues la recurrencia a las 8 semanas siguientes tras haber completado el tratamiento para infección por Clostridium difficile correctamente, ¿sí? Sobre todo pacientes adultos, les digo que son tratados con inhibidores de bomba de protones, con antibióticos, todas estas situaciones. Bueno, la recurrencia, muchachos, se observa entre 5 a 40% de los casos y se fijan alta. Se debe a reinfecciones, ocurre entre los primeros 3 a 21 días posteriores a haber sido el paciente dado de alta. Estos pacientes responden paradójicamente a la administración de ciclos de antibióticos de 10 días, aunque hay pacientes que presentan hasta 6 episodios de reinfección. Los menos, de 3 al 5%. El diagnóstico, pues la presencia de leucocitosis, detección de las toxinas A y B, leucocitos en heces de 30 a 60% de los casos, detectar glutamato deshidrogenasa, generalmente por alteración hepática, antígenos, PCR, sangre oculta en heces, que las vamos a tener por la presencia de úlceras, que ya las vimos, y bueno, pues las endoscopías, ataque de abdomen, donde vamos a ver ilios paralíticos, dilatación de colon, engrosamiento de la pared intestinal. Yo sí tengo una duda. No te escuché, disculpa. Por ejemplo, en eso que dice de la sangre oculta en heces por las úlceras, ¿yo contaría como melena? Si es sangre fresca, sería hematoquística. Y si no, las melenas. Si te fijas, es en colon. Puede ser en la parte baja y está roja ahí. ¿Sí?
La sangre oculta no es necesaria melena, no es melena, ni hematoquisia, es sangre oculta en heces, porque es microscópica. Ok, ya. Gracias. ¿De qué? Las complicaciones, pues ya saben, ilio, megacolon tóxico, perforación y muerte. La mortalidad de 24 a 38%, hiperpirexia, diarrea crónica, hipoalbuminemia asociada a anasarca y artritis reactiva. El diagnóstico, pues en cultivo, detección directa de anticuerpos, detección de antígenos, PCR y enzimoinmunoensayos, que sería pues lo más sofisticado, pero que realmente, insisto, a veces pues ni lo hacemos. El tratamiento, hidratación y reposición de líquidos, es más fácil hacer una esofagoendoscopía. Descontinuamos el antibiótico que está ocasionando el problema o con el que se estuvo tratando hasta antes. Utilizamos metronidazol, vancomicina y teicoplanina. El metronidazol es muy característico utilizarlo para anaerobios. Obviamente se ha visto que una vez que utilizamos estos antibióticos, vamos a encontrar una respuesta adecuada. ¿Sí? En cuanto al quirúrgico que se puede hacer, ileotomía y colectomía total, y esto por perforación.